año incrementa la previsión de número de aparatos conectados en el año 2020. Yo lo llevo siguiendo desde el año 2012, me acuerdo cuando eran 13.000 millones de aparatos, cuando eran 15.000, ahora son 25.000, pero es que el año pasado eran 20.000 millones de aparatos. Con lo cual, muy posiblemente, cuando hagamos esta conferencia el año que viene, nos estaremos preguntando cuántos aparatos habrá conectados a Internet en el año 2020 y posiblemente la respuesta será 30.000 millones. 30.000 millones dividido entre 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, estamos hablando aproximadamente de que tenemos unos 5 aparatitos, 4 aparatitos y pico conectados por cada persona a Internet, dentro de solo 5 años. Que aquí, en el mundo desarrollado, es algo normal, pero cuando hablamos de los 3.500 millones de personas que hay en el mundo que no están conectadas a Internet, y hablamos de África, hablamos de los países emergentes, el boom, la revolución, el cambio que puede haber puede ser espectacular. En el centro de todo esto va a estar el móvil. No sé si el móvil tendrá esta forma, tendrá la forma del reloj, tendrá la forma de un aparato que llevaremos tipo gafas, no lo sé. Tiendo a intuir que cada vez más se está imponiendo la utilización del móvil como vuestro centro de operaciones. Y este concepto yo creo que es importante entenderlo, porque cuando un aparato tan pequeño como este está 24 horas al día contigo, 7 días a la semana, se convierte en tu centro de operaciones, se convierte en tu mejor asistente personal, se convierte en algo que posiblemente da hasta miedo, porque ninguna persona humana en el futuro posiblemente pueda responder a lo que este aparato puede responderte a ti cuando está conectado a tu casa, está conectado a tu coche, está conectado a todo aquello que te rodea. Imaginaos un mundo en el que me estoy quedando sin voz, porque estoy intentando cubrir en 30 minutos todo lo que hay aquí. Pero esto muchos de vosotros lo conocéis, pero el día de mañana tendremos conversaciones con el móvil de manera cotidiana. Con lo cual, adiós a la soledad. Vamos a ver. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? Uy, aquí hay mucho ruido. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? Hoy no va. ¿Tenéis el wifi cogido a tope o qué? ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? Bueno, no puedo hacer la prueba en directo. Os voy a enseñar la última funcionalidad de Google. Recién salidita del horno. Lo vamos a intentar otra vez. ¿Cuánto mide la Sagrada Familia? Nada, me lo dice, pero no me lo cuenta. Ah, es que tenía que quitar el volumen. Lo intentamos de nuevo. ¿Cuánto mide el Burj Khalifa? 828 metros. Ok, Google. How tall is the Burj Khalifa? 828 meters, 830 meters to depth. Ok, Google. Who built it? Burj Khalifa was designed by Adrian Smith, William F. Baker, and other architects. Como veis, lo que está pasando aquí, esto no es nuevo, esto seguramente alguno de vosotros ya lo utiliza, pero lo que está ocurriendo es que el móvil empieza a entender en qué idioma le hablas. Empieza a entender lo que tú estás preguntando, porque obviamente esa voz se está convirtiendo en texto, se transmite a Internet, en Internet entiende qué idioma es, entiende que es una pregunta y obviamente te está dando una respuesta previamente antes habiéndola convertido de texto en voz. Hay otra cosa, entiende si es inglés, entiende si es español, entiende muchísimas cosas. Yo podría preguntarle, aquí hay gente que habla japonés, lo sé. ¿Cómo se dice está lloviendo mucho en Madrid en japonés? Fijaos el ejemplo el ejemplo del Burj Khalifa. El Burj Khalifa, la primera pregunta se la hice en español, ¿cuánto mide el Burj Khalifa? La segunda en inglés, ¿cuánto mide el Burj Khalifa? La tercera, le pregunté, ya no hablé más del Burj Khalifa, le dije quién lo construyó y el teléfono es quien me está dando una respuesta sobre quién los 3 arquitectos que construyeron el Burj Khalifa, que para vosotros, si alguno no lo sabe, es el edificio más alto del mundo y está en Dubái. Pronto dejará de ser. Pero el punto es que el teléfono está en su infancia. Este aparato que está en el centro de todo lo que está ocurriendo, que lo utilizamos 150 veces al día, todavía no ha hecho nada más que empezar. No ha hecho nada más que empezar y en el fondo,
Algo está cambiando. Yo que llevo 15 años en Internet, absolutamente apasionado con este sector, con este entorno, en el tiempo que llevo aquí, no he visto algo similar a lo que estoy viviendo en este momento. No he visto algo tan potente como el hecho de entender que el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de nosotros como usuarios, está cambiando tan radicalmente que la toma de decisiones, la forma en la que nos vamos a acercar a cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de decisión, está cambiando también de una manera que hoy quizás somos incapaces de entender. El mundo del marketing online lleva existiendo 15 años. Yo me dedico a mis ratos libres, que son cada vez menos los ratos, o menos libres, según como queráis decirlo, me dedico mucho a dar clases y a explicar la teoría del marketing online. Llevamos 15 años explicando en marketing online un concepto de funnel, de embudo, que todo consiste en cualificar tráfico, convertir ese tráfico y ser capaz de hacerlo de la manera más optimizada posible. Esto cambia con el móvil, porque esos 150 minutos al día que están generados con el móvil en el centro, cambia la manera en la que tomamos las decisiones, cambia la manera en la que se hacen los negocios y por tanto estamos en una segunda revolución digital mucho más potente, más rápida, más difícil de entender que lo que hemos tenido hasta ahora. Y no nos sorprende cuando vemos que la mayor parte de inversión que en este momento se está generando en Internet por parte de los Venture Capital están llegando sobre todo a empresas, o mejor dicho, o a startups que tienen mucho que ver con el desarrollo de su negocio en una plataforma móvil. Uber, que ya lo conocéis sobradamente, es una compañía que en el fondo no es una compañía de taxis. Es una compañía en la que activos se comparten, por hacerlo de manera digamos más gráfica, se comparten entre aquella demanda que quiere utilizarlo en el momento adecuado y de la manera adecuada. Y por eso está teniendo tanto éxito, aparte de los problemas legales que está teniendo. Pero como concepto, es un concepto que posiblemente irá a más. Por eso va a más Airbnb, pese a los problemas que tiene también en el ámbito legal, porque este es un tema del que vamos a hablar hoy. Pero hay otras empresas que cada vez están pensando más en cómo adaptar ese mundo móvil a su realidad. Y si tú vas a Estados Unidos a un Starbucks, puedes ir por el camino, estás haciendo el pedido por la calle y cuando llegas al Starbucks ya lo tienes servido sin necesidad de hacer cola. O muchas compañías que están pensando en incluir su experiencia de usuario totalmente en el móvil. Empresas que te consiguen localizar en menos de 30 minutos las habitaciones que están disponibles en una ciudad y que puedes entrar incluso en hacer bidding o en hacer auctioning de precios. Con lo cual, digamos que hemos pasado un mundo en el que teníamos que responder al usuario a lo que estaba preguntando y era un mundo ya difícil para la empresa porque oferta y demanda estaban a un clic de distancia y teníamos que ser capaces de estar preparados para responder. Y ahora resulta que después de 20 años que Internet lleva con nosotros, ya no basta con responder. En este mundo del móvil, en este mundo en el que estamos hablando de una plataforma interconectada, hay que saber no solo responder, sino que hay que saber anticiparse y hay que saber facilitar a la gente lo que está haciendo. Si pensamos en los negocios y las experiencias que se están desarrollando hoy día, ya no basta con responder. Ya no basta con decir quiero esto, te lo doy, sino que hay que estar incluso preparado para anticiparse a la respuesta. ¿Por qué? Porque el móvil te permite, además, medir comportamentalmente lo que está pasando. Podemos saber dónde está y cuán próximo está el usuario de un sitio. Podemos saber qué intención tiene en base a su experiencia actual y a su experiencia anterior y también podemos conocer sus hábitos y sus costumbres. Con lo cual, cuando pensamos en qué hacer, a mí me gusta mucho hacer la pregunta cuando hablo con alguien que tiene un negocio, digamos, antiguo, es decir, algo que se ha hecho toda la vida, una compañía de seguros, un banco, una empresa de retail. La pregunta clave es cómo conseguirías desarrollar una experiencia totalmente distinta que, si fuese posible, respondiese, facilitase y anticipase la necesidad que tiene tu usuario en un solo tacto. Fijaos qué pregunta más buena, porque es una pregunta que desencadena una manera de pensar totalmente distinta. ¿Cómo desarrollar una experiencia que te ayude a responder a tu cliente, que te ayude a anticipar lo que tu cliente va a querer y encima que se lo facilites en un solo tacto? Como mucho, en un solo tacto. Y las respuestas son variadas, porque estamos viendo
cada vez más, y a mí me encantaría que España fuese un país pionero en el móvil, por una razón muy sencilla, porque tenemos un 81% de penetración de móvil en España, 10 puntos más que la media europea, porque este es el país con más bares por habitante, o con menos habitantes por bar, con lo cual tenemos lo mejor del mundo, que es la calle, y lo mejor del mundo, que es Internet, también en una sola cosa, que es el móvil. ¡Qué magnífico! ¡Qué tontería más grande o qué placer más grande poder tener lo mejor del mundo juntos! Pero ¿qué tenemos que hacer si pensamos desde el punto de vista de yo oferta, que sois vosotros, gente que tiene su propia oferta, gente que ayuda a los demás a poner su oferta en este mundo tan complejo y tan dinámico? Pues hay que pensar de manera distinta. Hay que pensar que posiblemente hay que rediseñar radicalmente la experiencia que hoy tenemos con nuestros clientes. Por supuesto va a haber que adaptar el marketing. Lo que decía del funnel, aquellos que estudiéis marketing digital, está cambiando. No tengo la respuesta yo tampoco de cuál va a ser el marketing digital del futuro, pero va a ser un marketing digital más complejo, porque hay que saber medir y entender esas 150 interacciones, las anteriores, y ser capaces de entender a ese usuario en ese momento. Y cuando oímos hablar de Big Data o de Good Data, como a mí me gusta decir, estamos hablando en el fondo de un entorno en el que cada vez se van a necesitar más profesionales que sean capaces de entender todas estas dinámicas. ¿Para qué? Para generar las hipótesis adecuadas y testarlas de manera adecuada. Porque si no, el Big Data, en este mundo en el que hay tantas interacciones por parte de la sociedad y los usuarios, se puede hacer muy complejo. Y por último, hay que ser capaz de definir el éxito. ¿Por qué? Porque la tendencia que tenemos los seres humanos o la gente que gestionamos empresas es comparar el futuro con el pasado. Gran error. Estamos viviendo un mundo exponencial. Estamos viviendo en un mundo en el que todo va muy deprisa, en el que no se suma 2 más 2, se multiplica 2 por 2. Crecemos exponencialmente y, por tanto, si nos centramos mucho en medir el éxito en base a lo que hemos conocido antes, posiblemente vamos a acabar confundiéndonos. Incluso en Google tenemos este tipo de comportamientos, porque tenemos ciertos KPIs, ciertas medidas, intentamos o a veces comparamos las futuras KPIs del móvil con las antiguas, y es algo contra lo que nos tenemos que rebelar. Tenemos que rebelarnos contra eso, porque en el fondo el comportamiento del usuario es distinto, y saber definir cuál va a ser tu futuro KPI o tu futura medida clave y hacerla de manera que sea suficientemente ambicioso es clave. Antes medíais ventas, ahora igual tenéis que medir contactos a través del call center, pero resulta que el call center es radicalmente distinto el comportamiento, porque el call center de hace 5 años no tiene nada que ver con un call center hoy en el que tienes a un usuario que puede llamar a ese call center, que puede decirte llámame y que se convierte en un lead cada vez más cualificado porque te está diciendo dónde está, cómo es, cuál es su comportamiento. ¿Me entendéis cuando digo que nos podemos ir anticipando? Están cambiando los modelos de negocio radicalmente. Y la pregunta que tenemos que hacernos, que está muy relacionada con lo que decía antes de, oye, ¿cómo puedo cambiar mi experiencia y hacerla viable en un solo tap? Es esa, la que hay en azul, que igual no leéis desde el fondo. ¿Eres capaz de crear la experiencia de la próxima generación? Creo que esta pregunta es muy buena hacérsela todos los días, porque las empresas que vamos a ver ahí fuera teniendo éxito en el mundo o un móvil son empresas que se hacen constantemente esta pregunta. Pero hay otras que lo están haciendo. Y este es un ejemplo que nos encanta en Google. Juan, que es la Francisca Cremades, que lidera la iniciativa móvil dentro de Google, dice que le encanta porque ella, igual que yo, somos inmigrantes digitales.